Ya sabéis que tratamos sobre la vaca alazana, la vaca roja, por decirlo en otro color, más comprensible en nuestro tiempo. Es lo mismo que alazana. Esta vaca, o se espera que haya una vaca que sea completamente roja, sin pelitos blancos, que llegue a tener 3 años para ser sacrificada, ser quemada y sus cenizas ser esparcidas en el monte del templo, donde ahora hay, no lo que veis aquí, que sería el tercer templo de Jerusalén, sino unas mezquitas, entre ellas Al-Aqsa, el Domo de la Roca. ¿Os suena todo esto, no? Bien, pues para los judíos es necesario que haya una limpieza del terreno, una purificación del terreno y del pueblo, para que el tercer templo sea levantado. Y diréis, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Ya esta vaca va a ser sacrificada mañana o qué? ¿La tienen? ¿No la tienen? Mirad todos esos temas de la vaca alazana que presentamos en su momento. Tenemos preparado mucho más, pero ahora vamos directamente a lo que nos interesa de lleno. Esto que veis aquí es de la página oficial de los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, con sede, sobre todo, como no, en Jerusalén. Mirad esto. Y ahora atención, porque alguien me preguntaba si podía pasar algo en cierto momento, en cierta época del año. La próxima Pascua, el centro de visitantes de vaquillas rojas se abrirá al público en general en Tel Shiloh, en Israel. O sea, el lugar del monte o un poco de cima del Silo, ya sabéis lo que había allí en tiempos bíblicos, donde se exhibirán 5 vacas o vaquillas rojas que llegaron hace 6 meses desde los Estados Unidos. Esta noticia ya tiene unos cuantos días o semanas. El próximo año, uno de ellos cumplirá los 2 años de edad y, en teoría, será kosher y pura para ser sacrificada, kosher es santa, para ser sacrificada y quemada en el Monte de los Olivos para producir cenizas para usar en el servicio del templo. Las cenizas nos permiten cumplir las mitzvot que se nos han negado durante 1700 años. Este es un gran paso hacia la redención y la construcción del tercer templo. En 2023, 5.527 judíos israelíes y 76.220 turistas ascendieron al monte del templo. Aquí veis en la fotografía, ¿veis el tercer templo de Jerusalén? No está aún, ¿verdad? ¿Qué vemos? Una mezquita, la de la cúpula dorada. ¿Estará siempre ahí? Mirad esto. El mes de Nisan es llamado el principio de los meses, el primer mes del año eclesiástico, pero lo principal es que durante Nisan se inauguró por primera vez el tabernáculo, Mishkan, y cuando la Shekinah, o sea, la gloria de Dios, el Espíritu Divino, habitó entre Israel. Los israelitas que salieron de Egipto ya se apresuraban a ofrecerse como voluntarios para hacer vasijas de oro y plata, y más por el bien del tabernáculo. Y que venga todo aquel que lleve su corazón. El pueblo se paró frente a Moisés porque sintieron que esta era la misión de sus vidas. Aprendemos de esto que cuando una persona tiene voluntad interna y fe, es más fuerte que cualquier otra cosa. Después del establecimiento del tabernáculo, la presencia de la Shekinah estaba en la casa y el corazón de todos y cada uno en Israel. Este es el día en que la iluminación del monte Sinaí comenzó a descender sobre el pueblo de Israel y acompañarnos hasta la tierra de Israel. El mes de Nisan es el mes en que Israel fue redimido de Egipto y el mes en que serán redimidos en el futuro con la construcción del tercer templo. Ahí tenéis la respuesta. Casi nada, ¿eh? Pascua. Terminan diciendo, Ben Azai diría, no desprecies a nadie, no desprecies nada, porque no hay hombre que no tenga su hora y nada que no tenga su lugar. Ética de los Padres, capítulo 4, Mishnah 3. Feliz y kosher Pascua, saludos cordiales, el equipo del tercer templo.
Bien, ya tenéis la respuesta a cuándo quieren levantar esto. Ahora ha terminado la fiesta de tabernáculos. Primavera, tercer templo. ¿Será así? ¿La próxima primavera podemos ver esto o será en la siguiente? ¿El conflicto terminará tan pronto o terminará más tiempo después? Pues tiempo al tiempo y lo veremos, pero ya veis los planes por dónde van. Dicho esto, aquí tenéis. Hace ya unos días de esta noticia, os la muestro aquí. Las 5 novillas rojas, fijaos, 5, que volaron a Israel el verano pasado, disfrutan actualmente de una vida tranquila y pastoral en un lugar no revelado de Israel. Están siendo revisados periódicamente para determinar si todavía cumplen con los estrictos estándares requeridos para ser candidatos elegibles para la ceremonia de la vaquilla roja. Estos requisitos incluyen no tener imperfecciones ni pelos que no sean rojos. Si bien las novillas rojas son bastante comunes en todo el mundo, una novilla roja que cumpla con estos requisitos halágicos sería un gran avance. Y luego ellos tienen una página, aprende más sobre la historia y el misterio de la novilla roja. Bien, todo esto lo tenemos preparado para mostraros en algún momento si Dios quiere. Pero al final, a ver si me acuerdo y os digo algo referente a la vaca roja y lo que creen ellos. Y creo que vale la pena que lo conozcáis. Pero sigamos. Esta noticia era del 14 de julio de 2023, antes de que estallara este conflicto. Novilla roja pura traída a Israel. La novilla, que cuenta con 1 año y 10 meses, es totalmente roja y jamás ha portado yugo, cumpliendo así con la Torá. En un acontecimiento que está siendo calificado de histórico, una novilla roja pura ha sido recientemente traída a Israel. O sea, había 5 y ahora otra. La novedad fue presentada en el sitio arqueológico de la antigua Silo, en el Consejo Regional de Binyamin. Otros 2 especímenes serán llevados al centro de investigación y visitantes del sitio. 2, 3. ¿No? Las novillas cuyo color rojo es completamente puro se alojarán en el sitio del patrimonio bíblico de la antigua Silo, en el Consejo Regional de Binyamin. Se espera que el próximo mes se inaugure un centro de patrimonio en el sitio con el objetivo de promover y profundizar la investigación en torno a la vaquilla roja. La novilla, que cuenta con 1 año y 10 meses, es totalmente roja y jamás ha portado yugo, cumpliendo así con la ley judía. Fue traída al antiguo Silo durante la conferencia del templo, organizada por el Departamento de Cultura de la Torá del Consejo Regional de Binyamin. Se alojará junto a las otras 2 novillas en un espacio cerrado y seguro que será inaccesible a los visitantes con la excepción de la posibilidad de verla. Y la vamos a ver. La novilla ha sido criada con meticuloso cuidado para mantener su pureza y ha sido traída a Israel recientemente por un acuerdo especial entre los organizadores de Ancient Silo y sus socios. El inicio de la conferencia se celebró con una comida del templo, que contó con alimentos y panes similares a los que se preparaban en la época del templo. La comida fue preparada en la bodega Psagot de Shahar Binyamin y contó con la presencia de aproximadamente 250 invitados. Se espera que el nuevo centro de la vaquilla roja atraiga a numerosos visitantes y turistas no solo de Israel, sino también de todo el mundo. Fuentes del Consejo Regional de Binyamin anticipan que el centro atraerá 1 millón de visitantes al año, lo que beneficiará a la economía local. Bueno, de momento todo esto se ha ido al traste porque con la guerra el turismo ha cesado. El jefe del Consejo Regional de Binyamin, Israel Gans, declaró: el antiguo emplazamiento de Silo sigue creciendo y desarrollándose, y el centro de la vaquilla roja atraerá a más visitantes, hasta 1 millón al año, de Israel y de todo el mundo. Son buenas noticias para el mundo judío, para los científicos e investigadores y para todos. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de este momento histórico. Palabras claves, momento histórico. Por su parte, Kobi Mamo, director general de Ancient Silo, destacó el significado del evento. Se trata de un acontecimiento emocionante y excepcional para todo el pueblo judío. El nuevo centro que se dedicará aquí y donde vivirán las vaquillas proporcionará a los visitantes una experiencia que les transportará al antiguo mundo judío. Ya estamos en contacto con investigadores y con promotores de todo el mundo que esperan venir aquí con grandes grupos.
Hemos vuelto al lugar del tabernáculo en Silo y estamos recuperando el pasado judío para el futuro de nuestro pueblo. Fijaos, recuperar el pasado judío para el futuro de su pueblo. ¿Pero solo de su pueblo? Ya sabéis que esto va a abarcar, o en definitiva, va a tener que ver con el mundo entero. Recordad que quieren levantar el tercer templo y quieren aplicar el texto de Isaías que dice casa de oración para todos los pueblos. Eso sí, ellos en la cúspide mandando y todos los demás gentiles acudiendo a ellos en buena sintonía para alabar a Dios, al Mesías de turno. Cuando digo el Mesías de turno no es en tono despectivo hacia Cristo, ni mucho menos, porque no es el Mesías al cual adorarán. Tened presente esto. Recordad, y vale la pena decirlo de nuevo para las personas que no habéis visto lo que hemos presentado, que antes que aparezca el mismísimo Jesús en su segunda venida en 2031, en la fiesta de tabernáculos precisamente entre septiembre y octubre, antes aparecerá alguien haciéndose pasar por él y será el mismo Satanás. ¿Será en primavera? Bueno, tiempo al tiempo. Lo que queda claro es que, evidentemente, esto podéis pensar, bueno, esto lo hacen por negocio, como son judíos y van al dinero, el típico pensamiento. Esto es más que por dinero, que evidentemente van a tener ingresos a montones, si estos lo hacen así, seguro, pero hay algo más, es una mentalización de todos los judíos y de todos los cristianos del mundo que son sionistas, que no saben interpretar correctamente los textos bíblicos, que se la han pegado sus líderes y resulta que están apoyando todo esto. En fin, y diréis, ¿y esto es malo apoyarlo? Bueno, pensad que si se sacrifica esta vaca lazana, se construye el templo, y el templo lo llevan los judíos durante un tiempo antes de que se posicione allí el papado, pues ¿qué van a hacer los judíos si aún esperan al Mesías? Seguir sacrificando los pobres animalitos que ya no toca sacrificar, porque sencillamente apuntaban a ese Mesías que vino cuando tocaba y se llamaba Jesús. Por tanto, estáis apoyando una aberración de adoración satánica. En fin, como ya sé que por más que diga esto, tantos no quieren enterarse, ¿qué vamos a hacer? Pero avisados estáis. Otra noticia, 16 de julio de 2023. Vaquilla roja bíblica podría atraer millones de visitantes a Samaria. Esta es la ley ritual que Hashem ha ordenado. Instruye a Benai Israel que te traiga una vaca roja sin defecto, en la que no haya defecto y sobre la cual no se haya puesto yugo. Números 19:2. Qué bonita, la vaca, cuando la veis así. Pues, si sabes el futuro que le espera, pobrecita. Cientos de visitantes acudieron en masa a Silo, en la región de Binyamin de Samaria, el jueves para dar la bienvenida a una novilla roja bíblicamente pura. La vaca de 22 meses, que fue traída a Israel desde los Estados Unidos, encontró un nuevo hogar en el sitio patrimonial de Ansi en Silo, donde una vez estuvo el tabernáculo bíblico. Sí, por los que cuando he dicho esto de lo que había en Silo no lo sabíais, pues es esto lo que hubo allí, un tabernáculo bíblico. Sí, no era el templo, era un tabernáculo, tienda, antes de que se montara el templo. El próximo mes se transportarán 2 vaquillas más a la localidad y allí se abrirá un centro dedicado a la investigación del fenómeno. Las vaquillas se mantendrán en un área cercada y los visitantes no podrán tocar a los animales. La misteriosa vaca roja, o Parah Hadumah, se menciona por primera vez en el libro de los Números, cuando Dios instruye a Moisés y a Aarón para que tomen una vaca perfectamente roja y sin defecto, sobre la cual no se puso yugo. Posteriormente, el animal es sacrificado y sus cenizas se utilizan en un ritual de purificación. El descubrimiento de una novilla enteramente roja es una rareza. Las fuentes judías afirman que solo 9 fueron sacrificadas en el período que va desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Según el sabio Maimónides del siglo XII, el Mesías ofrecerá la 10ª novilla roja. De acuerdo con la ley bíblica, la novilla exhibida en Silo está completamente roja y nunca ha llevado yugo. Y sería la 10ª, la que tocaría para el Mesías. Este es un evento emocionante y excepcional para todo el pueblo judío, dijo Kobi Mamo, CEO de Ansi en Silo.
Ya estamos en contacto con investigadores y promotores de todo el mundo que esperan venir aquí con grupos grandes. Hemos regresado al sitio del tabernáculo en Silo y estamos trayendo de vuelta el pasado judío para el futuro de nuestro pueblo. Lo hemos visto también en la anterior noticia esto. El jefe del Consejo Regional de Benjamín, Israel Gans, calificó la llegada de la vaca como un momento histórico. El sitio de Ansí en Silo continúa creciendo y desarrollándose, y el centro Red Heifer, o sea, de la vaca roja, atraerá más visitantes, hasta 1 millón al año, de Israel y de todo el mundo, agregó, calificándolo de buenas noticias para el mundo judío, para científicos e investigadores y para todos. ¿Y por qué científicos e investigadores? Porque es una anomalía. Solo 9 vacas desde el periodo de Moisés hasta la destrucción del segundo templo. Solo 9 vacas de este tipo. Ahora tienen la 10ª. 22 meses, y esto, ¿de cuándo era? De julio. Agosto, septiembre, ya son 24 meses, 2 años. Y ha pasado algo más ya, ¿no? Por tanto, 2 años y algo. ¿Y cuánto tiempo debe tener la vaca para poder ser sacrificada? 3 años. La vaca roja llegó como parte de la conferencia del Templo Benjamín del Consejo que comenzó el miércoles con una cena de la era del Templo. Interesante que aquí le digan la era del Templo. Y terminan diciéndonos, la conferencia continuó el jueves con conferencias en Tel Silo, el centro de la vida judía antes de la construcción del primer templo en Jerusalén. Fijaos, van ahí por algo, no es porque sí, porque rememoran lo que pasó antes de poder levantar el templo en Jerusalén. Lo están preparando todo al detalle, calcándolo. Entre otros temas, los oradores discutieron la ofrenda del sacrificio de la Pascua en los tiempos modernos, las variedades de uva tradicionales de la región y la planificación urbana y logística en la visión de la futura Jerusalén. Bien, he de deciros que en otras noticias mostraremos cómo ya han preparado también el aceite necesario, como una serie de tintes, etcétera, etcétera, que aún les faltaban, pero ya lo tienen todo ahora para poder levantar el tercer templo de Jerusalén. En fin, sigamos. Esta noticia del 4 de agosto, días después. Atención a esta noticia. El medio, como ya veis, Israel News. Los medios hebreos afirman que los cristianos trajeron una vaca roja a Israel para establecer el anticristo. ¿Cómo? Pero no pensamos que todos los cristianos evangélicos son sionistas. Pues no todos. Pero gracias a Dios no todos, pero es que también vale la pena decir que no todos los judíos están de acuerdo en que esto se haga. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan aquí. Channel 12, un sitio de noticias en idioma hebreo, publicó un artículo el domingo acusando al primer ministro Benjamín Netanyahu de asignar recursos a un proyecto destinado a construir un tercer templo en el Monte del Templo. El artículo culpa a los cristianos por traer novillas rojas a Israel. ¿Y quién está en el centro de toda la cuestión? Benjamín Netanyahu. El mismo que dijo hace años, cuando le preguntaron, que tenía claro que Rusia iba a atacar a Israel, porque el Antiguo Testamento, la Torá, lo dice. Él es judío, es creyente judío. Ya veis por dónde va todo, ¿no? Apoyando la construcción del tercer templo. El artículo del Canal 12 cita un proyecto de Boneg Israel, una organización que reúne a judíos y cristianos. En cooperación con el Temple Institute, Boneg Israel importó con éxito 5 becerros rojos en septiembre a Israel desde Texas con el propósito de criarlos para el mandamiento bíblico. Sí, las llevaron desde Texas, en Estados Unidos. La vaca roja era el componente principal en el proceso de purificación ritual ordenado por la Biblia para la impureza que resulta de la proximidad o el contacto con un cadáver. Debido a que los elementos necesarios para esta ceremonia han faltado desde la destrucción del segundo templo, todos los judíos de hoy son considerados ritualmente impuros, lo que impide el regreso del servicio del templo. ¿Os dais cuenta? Si no sacrifican la vaca alazana y hacen todo ese ritual, son impuros, no pueden ir al servicio del templo. Todo el pueblo, El artículo señaló que los institutos del templo fueron fundados por el rabino Israel Ariel
exmiembro del partido derechista CAC, que fue declarado ilegal por el gobierno israelí. El artículo afirmaba que el rabino Ariel es el patrón espiritual del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. El artículo afirmaba que el gobierno de Netanyahu es cómplice. Hace unos años, el Ministerio de Jerusalén presentó una propuesta de diseño para la construcción del Paseo del Monte de los Olivos y los funcionarios que participaron en la planificación afirman que su ruta está destinada a servir, entre otras cosas, a la futura ceremonia de quema de la vaca, escribió el artículo, y también culpó al Ministerio de Agricultura de complicidad al emitir permisos para importar los terneros rojos. Recordad que antes estaba prohibido que pudiesen llevar este tipo de animales a Israel. Se cambió la ley, se dieron los permisos y ahora esto ha sido posible. El artículo señaló que el Ministerio eximió a los terneros de ser marcados en las orejas, ya que los habría dejado no aptos para la mitzvah. Dejarían de ser puros, santos, kosher. No podrían ser sacrificadas. Se les dio el beneplácito de no ser marcadas en las orejas como el resto de vacas. Por cierto, ya sabéis que era un granjero judío en Texas el que propició precisamente estas vacas. La cosa la estaban moviendo desde hace muchos años y al final lo consiguieron. El artículo también señaló que el ministro de Jerusalén y Patrimonio, Nathaniel Isaac, asistió a la ceremonia en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cuando llegaron los terneros, citando esto como prueba de que el gobierno de Netanyahu está allanando el camino para el tercer templo. Recordad que esto ya lo mostramos en conferencia, ese momento en que llegaron las vacas y lo felices que estaban todos en el aeropuerto. El artículo citó al doctor Tomer Persico, investigador del Instituto Shalom Hartman, quien afirmó que los cristianos están involucrados en el proyecto para ayudar a construir el templo del anticristo. Y ahora atención a estas declaraciones. El anticristo, se podría decir el Satanás, necesita venir aquí y profanar el templo, señala Persico. Entonces comienza la guerra de Gog y Magog, en la que mueren 2/3 de los judíos y 1/3 de ellos se convierte al cristianismo. El mundo tampoco dura exactamente. Ya sabes, tal es un desastre bíblico. Qué interesante la interpretación de este señor. Bueno, valdría la pena decir que la guerra de Gog y Magog ya ha empezado, está en el proceso, pero que ya sabéis, con lo que dice, hasta dónde llega. 2/3 de los judíos muertos, 1/3 sobrevive y se convierte al cristianismo. Bueno, ¿será exactamente así? Ya sabemos que exactamente así no será, pero queda claro que va a haber masacre y que se va a levantar un cierto grupo de ellos que van a aceptar el mensaje del cuarto ángel, se van a hacer auténticos cristianos y que sabemos por profecía que son los que van a terminar dando el mensaje más contundente a los de su pueblo y al mundo entero, porque su mente no es como la nuestra, es realmente potente y son realmente conocedores de las Escrituras a fondo. En el momento en que se hacen auténticos cristianos, ya os podéis imaginar que evidentemente lo que ellos pueden dar como mensaje va a ser muy superior al de cualquiera de nosotros. Bueno, y con esto estamos diciendo que somos inferiores a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de nosotros venimos de judíos, recordadlo. O muchos de nosotros, en definitiva, muchos más de lo que tanta gente se cree en este mundo, vienen de origen judío también. Pero hay unos que se han dedicado durante años a seguir cuidando su dieta y también a seguir profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Muchos del Antiguo Testamento solo. Otros ya están también aceptando cristianismo, pero por desgracia aún les falta la verdad del mensaje del cuarto ángel que les encaje todas las cosas. Cuando eso les llegue, ya sabéis lo que pasará. El Ministerio de Patrimonio respondió a Canal 12 afirmando que el proyecto no recibió financiamiento del gobierno. La llegada de las vacas rojas a Israel no fue realizada ni presupuestada por el Ministerio. El director general del Ministerio participó en la ceremonia de su llegada en privado y durante la gestión del gobierno anterior. El plan para el paseo en el Monte de los Olivos estaba destinado a fines turísticos y no en beneficio del incendio de Red Cow, o sea, bueno, de lo mismo, de quemar la vaca roja. Esto es lo que ellos alegan.
El Ministerio de Agricultura indicó en respuesta: se otorga una licencia de importación para la fuente siempre que el país esté aprobado para el tipo de importación solicitada. Estados Unidos ha sido aprobado para esto durante aproximadamente un año. Los terneros mencionados en el artículo fueron importados con fines de reproducción y cumplieron con todas las condiciones de importación requeridas por el Ministerio. O sea que si estas vacas, por lo que fuera, finalmente no terminan siendo sacrificadas, también pueden servir para reproducir e intentar que salgan las vacas rojas. Mira por dónde están allí los científicos. ¿Por qué será? ¿Os dais cuenta? Van a asegurar el tiro sí o sí. Para eso también está la manipulación genética, ¿eh? El artículo levantó un alboroto entre los medios árabes. Al Jazeera citó al doctor Saleh Lufti, un investigador de asuntos judíos, sionistas y políticos, diciendo que, a la luz de las actuales circunstancias palestinas y regionales, el gobierno de Netanyahu ha llegado el momento de realizar el mito de construir la supuesta o el supuesto tercer templo. Todos los partidos en la coalición de gobierno, incluido el partido Likud, están de acuerdo entre ellos en la necesidad de continuar con los preparativos para la construcción del templo, la preparación de la ropa de los sacerdotes, la crianza de la vaca roja y el fortalecimiento de la posición del gran rabino, escribió Lufti. Sí, las ropas sacerdotales ya están, ya las tienen, como la de los levitas. Y no solo de sacerdotes en general, sino de la del sumo sacerdote también la tienen. Todo esto ya lo hemos mostrado. Continúa afirmando que la idea de reconstruir el templo se ha arraigado incluso entre grandes segmentos del movimiento liberal y secular israelí, así como entre los círculos de la llamada izquierda sionista judía. Pese a los preparativos y la asignación de presupuestos, Lufti razonó que el gobierno de Netanyahu no está construyendo actualmente el templo en los patios del Monte del Templo, señalando que esto sería un paso suicida para la entidad israelí, que encendería un levantamiento religioso en la Palestina histórica, teniendo en cuenta que se extenderá al mundo árabe e islámico, lo que expondrá a la región a una guerra religiosa. Ellos son conscientes. Si intentaban hacer esto antes de tiempo, el levantamiento del mundo árabe podría ser brutal. Han buscado el momento adecuado y con las excusas adecuadas. ¿Les está llegando el momento? Sí, les está llegando el momento. Pero la guerra va a estar. El templo también incluye un concilio bíblico, el Sanedrín, que decide y procesa de acuerdo con las disposiciones religiosas judías y allana el camino para la preparación del rey o el llamado rabino principal, que no necesariamente gobierna de manera democrática. Sí, el Sanedrín ya hace unos años que lo levantaron de nuevo. ¿Lo recordáis, no? No hablo de edificio, sino de congregarse. Palestina Sergap News informó que el subdirector del Departamento de Dotaciones Islámicas en Jerusalén, Najeb Akirat, confirmó que el gobierno de ocupación adoptó el proyecto para construir el templo en el lugar de Al-Aqsa, para hacer de Jerusalén una capital judía, a través de varios pasos y violaciones continuas contra la mezquita. Sí, los palestinos musulmanes lo están denunciando así de claro, ¿eh? Pero es que esto no es ficción, es que realmente va por aquí. Y con esto no estoy apoyando ni una causa de un lado ni de otra, ¿eh? Tened presente esto. Pero yo voy a la profecía, y la profecía hablaba que esto sucedería. Y como toda profecía que debe cumplirse tiene un proceso, y en él estamos. Eso es lo que me interesa resaltar. En la estación de Hamas a Al-Aqsa, el doctor Shihab dijo que el gobierno israelí tiene un plan para provocar una guerra religiosa en la región y que traer novillas rojas a Jerusalén demuestra que el gobierno fascista israelí alienta a los colonos a seguir dañando Al-Aqsa o la mezquita de Aqsa. Qué interesante, ¿eh? Decir esto unos meses antes y ahora estamos en esa situación. Guerra religiosa en la región. Y cuando se dice en la región, ¿creéis que solo va a ser ahí al lado? Y ya veis el porqué. Como prueba, el doctor Shihab citó las multitudes de judíos que visitaron el monte del templo el jueves pasado para Tisha B'Av. El daño a la santidad de la mezquita de Al-Aqsa el jueves pasado
muestra que los colonos están trabajando para judaizar la mezquita, concluyó. Cabe señalar que a los judíos no se les permite ingresar a la mezquita de Aqsa. No pueden entrar allí. Pues ya veis, vaya cómo está pasando todo, ¿eh? Con esto he de apoyar que la mezquita de Al-Aqsa es el lugar auténtico donde pasaron esas cosas que los musulmanes cuentan y que es un lugar sagrado, etcétera, etcétera. Tampoco. Ni uno ni otro están en el camino correcto. Sí, eso vale la pena aclararlo, porque cada vez que digo algo parece que los de un bando se enfadan y si digo otra cosa se enfadan los del otro. Señores, esto va de profecía bíblica y va de una verdad en el mensaje bíblico. Si no entendemos eso, no entendemos nada y nos ponemos a polarizarnos hacia un bando u otro sin darnos cuenta que hay un titiritero que mueve los dos bandos. Señores jesuitas del Vaticano. Y por encima alguien que los maneja a ellos, que es el mismísimo Satanás, que se está preparando el terreno para ir a ese lugar cuando esté el templo levantado y querer ser como Dios, haciéndose pasar por Dios sentado en su trono. ¿Vamos entendiendo las cosas ya de una vez o aún no? Mirad si es importante lo que estamos presentando, porque quien no se dé cuenta de esta verdad va a caer en la trampa de Satanás dentro de pocos años, antes del regreso de Cristo. Porque todo el mundo va a creer, dejaos de tonterías, ateos van a desaparecer del mapa, van a pasar cosas impresionantes a nivel, ya os podéis imaginar, de levantar la cabeza hacia arriba y ver cosas extraordinarias como de acontecimientos que van a pasar en la tierra. ¿Manifestaciones de qué tipo? Espiritistas. Y la gente se lo va a tragar. Avisados estáis. Sigamos. También se debe enfatizar que la quema ritual de la vaca roja no se lleva a cabo en el monte del templo. Será quemada en el monte de los olivos en un lugar que fue comprado por Bonej Israel. Interesante, ¿eh? Cómo lo tienen todo preparado y calculado y adquirido. Pero no son solo los palestinos los que se oponen al inminente ritual de la vaquilla roja. Chabad HaShofesh, de Freedom Farm Sanctuary, dedicado a detener la cría industrial de animales, publicó en Facebook un llamamiento para salvar a las vacas rojas. Su petición ha obtenido más de 5.700 firmas desde la semana pasada. ¿Creéis que lo va a conseguir? Evidentemente, pinta que no. Y mira por dónde, 14 de septiembre de 2023, el mes pasado. Es hora de construir el tercer templo, dice erudito que asegura el cumplimiento de la profecía de Números 19. A pesar de que ha habido numerosas noticias sobre los preparativos de la novilla roja para el tercer templo, hay muchas personas que aún se cuestionan las motivaciones verdaderas detrás de esto y si realmente tiene alguna conexión con las profecías bíblicas. El nacimiento de una novilla con características bíblicas en Israel fue destacado tanto en las comunidades cristianas como judías. El Instituto del Templo, una organización dedicada a los preparativos para el tercer templo en Jerusalén, ha difundido esta noticia en su canal de YouTube relacionándola con un momento crucial en el cumplimiento de antiguas profecías. Para ellos, esto tiene un significado espiritual profundo, ya que se cree que esto representa la promesa de restaurar la pureza bíblica en el mundo, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. La novilla roja ha desempeñado un papel importante en las narrativas escatológicas, o sea, de profecías del tiempo final, especialmente en relación con el fin de los tiempos. Fijaos, con el fin de los tiempos, vaquilla roja. ¿Vamos viendo cómo va cuadrando todo? Según señala James Lasher en su texto publicado en Charisma News, la tradición bíblica menciona el parto y posterior sacrificio de una vaca bermeja como condiciones básicas que deben ser cumplidas antes de dar inicio a la edificación del tercer templo en Jerusalén. En el judaísmo ortodoxo predominante, se aguarda con enorme expectativa y relevancia profética la reconstrucción del templo como un acontecimiento previo a la llegada del Mesías, algo anhelado y de gran significado. Para la comunidad judía ortodoxa, esto es visto como un paso más hacia la práctica de la ley mosaica, según Números 19:2, donde dice que es el estatuto de la ley que el Señor ordenó,
llevar una novilla alazana sana, que no tiene mancha y sobre el cual nunca se puso yugo, dice el artículo de Lasher. Las cenizas de una novilla alazana son necesarias para purificar a los sacerdotes que servirán en el templo, siempre según Números 19. Como se quema todo el animal y las cenizas se almacenan y usan con moderación y se rocían en el agua del manantial de Gihón, solo se han realizado 9 sacrificios de este tipo a lo largo de la historia, continuó explicando. Ya veis cómo se mezclan con el agua del manantial de Gihón. Sí, no las echan todas de golpe, no. Se van utilizando poco a poco para la purificación. En este caso también de sacerdotes, sí. El contexto histórico que rodea la vaca alazana se basa en la destrucción de los primeros 2 templos y en el deseo de reconstruir el tercer templo en el monte Moria. Esto ha sido una esperanza ferviente durante siglos para los creyentes devotos y varias organizaciones como el Temple Institute se han formado con el propósito de llevar a cabo esta tarea. Algunos teólogos y eruditos consideran que la construcción del tercer templo está relacionada con eventos conocidos como el Día del Juicio o el fin de los tiempos. El reciente nacimiento de la novilla alazana en Israel ha sido considerado con gran importancia desde esta perspectiva teológica. El rabino James Richman, director del Instituto del Templo, cree firmemente que es el momento de avanzar con la construcción del tercer templo debido a este acontecimiento. Después del importante nacimiento ocurrió una minuciosa evaluación de la vaca joven roja por parte de expertos rabínicos. La profecía basada en el libro de Números del Antiguo Testamento señala que la vaca color alazán debe ser impecable. Después de ser sometida a rigurosas pruebas, la vaca fue declarada apta para ser considerada como la novilla roja bíblica. El nacimiento de esta novilla roja sirve como un profundo recordatorio de la conexión duradera entre fe y profecía. Su llegada desencadena fervientes debates en los círculos cristianos y judíos, despertando esperanza y anticipación sobre lo que deparará el futuro, concluyó el estudio. Y esta es la página del Instituto del Templo, donde ¿qué piden y qué dicen? Mirad, tienen una radio, sintonice el Temple Talk de la última semana, mientras Yitzhak Reuben se complace en anunciar que las novillas rojas han llegado y que todos estamos de pie ante Hashem, nuestro Dios. Ya veis que ellos no escriben Dios entero, la O la suprimen, porque no pueden decir el nombre de Dios, y aunque sea traducido, y alienta a todos a dejar que el shofar los lleve a Hashem, o sea, el toque del cuerno, del ya sabéis, haciendo historia y cumpliendo la profecía al mismo tiempo. 5 vaquillas perfectamente rojas han llegado a Israel, todo el camino desde Texas con amor. Bueno, ya veis, recordad que es como el título de una película, que tiene que ver desde Rusia con amor, de James Bond, pues desde Texas con amor. Qué gran manera de cerrar el año hebreo 5782 y comenzar el 5783, que comienza el domingo por la noche, Rosh Hashanah. Escucha el sonido del shofar, deja que te lleve a casa, de regreso a los brazos de Hashem. Él te está esperando. Debido a Rosh Hashanah no hubo una nueva charla del templo la semana pasada. Solo os digo que esto ya tiene unos cuantos días y semanas. Bien, pero ¿qué añaden? Mirad la ilustración de abajo a la izquierda. Imponiendo las manos, el levita o el sacerdote de turno, sobre la vaca roja. Y añaden esto al lado. Ayuda a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para ayudar al trabajo sagrado del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el templo sagrado en nuestro tiempo. Y esto lo vienen mostrando semana tras semana. Os lo digo porque recibo su información cada semana. En fin, pues señores, ahora viene el plato fuerte. Hemos visto todo lo escrito, ¿verdad? Toda la teoría, para que me entendáis. Pues mirad esto. Ortodoxo judío asegura, Israel ya tiene vaca roja para el tercer templo, pero estad atentos y fijaos, no en la vaca roja, sino lo que aparece al otro lado suyo. ¿Veis una reja? ¿Veis un agujero cuadrado? Pues estad atentos a lo que llega a decir aquí. Bien, espero que no hayáis perdido detalle de todo lo que se ha expuesto en este vídeo. Ya sabéis que el presentador de este programa, el Bacari suelto en Israel,
va hablando de cosas arqueológicas y de cuestiones judías, él es judío, y en este caso, ya veis, ha entrevistado a este hombre que, ya lo veis, tal como va, ya indica a qué pertenece, y mira por dónde. Resulta que eso que os decía que estuvieseis atentos a su lado, ese agujero cuadrado detrás de la reja, por los estudios que ellos han realizado a nivel arqueológico y demás, creen que es donde se sacrificaba la vaca roja de turno. Por tanto, dicen que ya tienen el lugar, el emplazamiento, ha sido todo encarado hacia una de las puertas de entrada, precisamente de la explanada del templo. Sí, la puerta de la misericordia, esa puerta cerrada, esa puerta que dicen que por allí debe entrar el Mesías. O sea, ya sabéis por dónde va a entrar Satanás, seguramente, haciéndose pasar por Jesús. ¿Y qué hacen? Pues cumplir con el ritual, que era sacrificarla fuera de los muros. Hay algo interesante. Ellos hacen todo esto de la vaca lazana como purificación, etcétera, etcétera, de la zona, de la gente, para poder levantar el tercer templo de Jerusalén, pero aún desconocen el por qué necesitan una vaca alazana. Porque no entienden su significado. No entienden que esto simbolizaba a Jesús cuando murió, quedando completamente rojo, como el arca de Noé, calafateada con brea roja. Así era Cristo. De cómo lo llegaron a martirizar, quedó rojo absoluto y además sangrando en la cruz, desangrándose. ¿Y dónde fue sacrificado Cristo? ¿Dentro de los muros o fuera? Fuera. Ellos obedecen esto porque dicen que la Torá lo dice y tienen que hacerlo aunque ignoran el porqué, solo por fe. Todo por haber rechazado al Mesías. Por eso, ¿creéis que están en la verdad? ¿Creéis que esto se puede llegar a apoyar? ¿En serio? En fin, ha dicho cosas sumamente interesantes, tan interesantes como lo que ha dicho al final sobre ese Elías, que creen que está vivo, que aún no saben quién es, y que debe ser el que debe estar allí como descendiente de Aarón, Cohen, sacerdote, el sumo sacerdote, de hecho, para sacrificar la vaca lazana. Pero creen que ese Elías está vivo. Impresionante, ¿no? Sabíamos que iba a haber un tercer Elías, ¿no? Y que ese Elías está vivo. ¿Cumplirá con la connotación de lo que ellos proponen? Evidentemente el tercer Elías no va a cumplir con ese propósito. Pero ese es el lugar. Alguien deberá ir allí. Y alguien deberá hacer algo allí. Y alguien terminará como debe terminar allí. Esto no es todo. Si esto os parece poco, estad atentos a este otro vídeo. Es el más reciente que ha publicado precisamente el mismo Beccari y que ha ido a filmar a las vacas rojas, a las vacas alazanas. Ahí las tenéis. Este segundo vídeo creo que ha sido ya más que aclaratorio. ¿Habéis visto 5 vacas rojas? No, había 3. Las otras 2 no sé dónde estarán, pero ahí muestran 3. Lo interesante de toda esta cuestión es también toda la explicación que él da al respecto. Ya veis que la emoción lo embarga, porque realmente para ellos esto es esencial para conseguir su máxima fita histórica. Y su hito histórico por excelencia, ¿cuál es? Levantar el tercer templo de Jerusalén y estar en la cima del mundo, al lado del Mesías, sirviéndolo, y viendo cómo todo el mundo en paz y consonancia, en ese largo y esperadísimo milenio de paz en la tierra, estarán allí, ellos también, comandando al lado del Mesías. Es impresionante ver que por no aceptar a Cristo, por no aceptar lo que es totalmente cierto, terminarán sirviendo a Satanás pensando que están sirviendo al Señor. Imaginaos cuando el mensaje les llegue. Imaginaos cuando después del
es propicio que se espera, catástrofe, alguien les diga además que esto no va por aquí, que esto no es la voluntad de Dios y que esto les va a traer la gran consecuencia, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, mientras el papado se verá aposentado allí. Si el papado debe ser trasladado allí, ya sabéis que algo debe pasar también en el Vaticano, ¿no? En fin, que estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Ya veis que para muchos evangélicos también es el momento en que todo esto se va a cumplir, llega la gran tribulación, para muchos habrá el rapto secreto, ya pueden ir esperando un rapto secreto, que como no se los lleven los ángeles caídos haciéndose pasar por marcianitos en la abducción, lo tienen claro, y todo el mundo va a caer de 4 patas en este gran engaño. Estamos en los momentos decisivos de la historia. Estamos viendo el cumplimiento final de todas las profecías. Y esto quiere decir que pronto veremos también, de aquí a muy pocos años, que ese ecumenismo interreligioso que se va a forjar va a conseguir crear la ley dominical, por la cual el papado está trabajando de lleno y con unas encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, y la última, Laudate Deum, que ya hemos presentado y que hemos mostrado que llevan a un gobierno mundial que impondrá esa ley dominical y que estará bajo el poder de alguien que va a dominar el mundo durante un breve tiempo, el Papa de turno, o el que está detrás del Papa de turno. Ya sabéis que hay el Papa Negro también, el líder de los jesuitas. Bien, pues todo esto se está acercando de lleno. Y cuando después aparezca el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, secundando de lleno esa propuesta de ley dominical y diciendo que las desgracias que irán a más, que no van a cesar, si no esperéis que cesen las desgracias, irán a mucho más, la culpa será de esos individuos que seguirán guardando el sábado, porque ya os podéis imaginar que la mayor parte de judíos van a ceder al cambio ante evidencias que se les van a mostrar, y los que sean fieles de verdad al sábado, los que sean fieles de verdad a toda la sana doctrina bíblica no alterada, esos serán perseguidos a muerte, ya con el papado mandando, pero de un modo definitivo, rotundo. ¿Con quién? Con Satanás sentado en ese trono haciéndose pasar por Dios. Y al lado del otro que también ha formado el papel de anticristo durante siglos y siglos. El Papa de turno. Una vez más, si no sabéis cuáles son las profecías católicas al respecto, mirad lo que presentamos hace tantos años y veréis cómo lo tienen más que previsto. Profecías católicas, profecías de protestantes malinterpretando la Biblia, profecías de los judíos echando por tierra totalmente a Cristo. ¿Qué podemos esperar? Que habrá solo una minoría